Buenas gente, bienvenidos al análisis del debut de una de las mascotas más icónicas de todos los tiempos, Sonic el Erizo. Uno de los juegos más importantes de la historia, que marcó la era de los 16 bits e impulsó la guerra de consolas hasta límites inimaginables. Y a nivel personal, uno cuyo análisis significa un momento muy especial para mí como creador de contenido, porque como algunos de ustedes ya saben, esta fue la saga que me motivó a volver a YouTube. Si no ocupara un lugar tan especial para mí, probablemente ya hubiera analizado varios juegos de Sonic además de Superstars y el DLC de Frontiers el año pasado. La cuestión fue que yo quería darme el tiempo para ganar experiencia haciendo reviews de otros títulos, así esta reseña salía mejor. Y también tenía muchas ganas de sentarme a jugar Sonic de la forma en que sus creadores lo pensaron, aprovechando a fondo sus mecánicas y diseño de nivel. Y es que sí, hoy vamos a estar explicando por qué este es un juego simple pero relativamente profundo a la vez. Pero ahora solo quise dejar en claro la responsabilidad que sentía para analizar los juegos de Sonic, la cual creo que ya es hora de que no me frene sino que me acompañe para este profundo análisis del juego que lo empezó todo, desde su desarrollo hasta su innovadora jugabilidad. Antes de todo, quiero aclarar que no voy a analizar la versión original de Sega Genesis, sino la de compilación hecha por fans llamada Sonic the Hedgehog Forever. Seguro que casi nadie de ustedes la conoce, así que voy a resumírselas diciendo que es la versión definitiva para jugar Sonic 1. Que se queden tranquilos los puristas, porque para este análisis voy a dejar toda la configuración idéntica a la versión original, salvo por la pantalla completa. Pero sepan que este de compilado además permite elegir zonas y actos, reiniciarlos, un modo contrarreloj, la chance de jugar con otros personajes y mucho más. Al final del video voy a dedicarle una sección específica, pero si ya se sienten atraídos les dejo en la descripción la página de los creadores con el instructivo para descargarse Sonic 1 Forever. Quizá les salte un antivirus, pero es un falso positivo porque esta es la página oficial no solo de ese compilado sino también del de Sonic 2. Está en inglés, pero créanme que es muy fácil, gratis y la mejor versión de este clásico, viniendo de alguien que además creció con los juegos de Sonic en la Genesis. Por lo que sin más dilación, comencemos. Corría el año 1990 y en Sega había un joven y talentoso programador llamado Yuji Naka, quien le mandó a su jefe una lista de géneros de videojuegos en los que quería trabajar. Aunque el género de las carreras la lideró, fue el último ítem de la lista el que llamó la atención de su superior, porque este decía un juego de acción para desafiar a Mario. Al mismo tiempo, el diseñador de personajes Naoto Oshima estaba ocupado formando su propuesta para crear un videojuego. Una de estas se llamaba Twin Stars y constaba de un personaje veloz que podía correr por loops. Lo que le contestaron fue que el único capaz de programar un juego así era Yuji Naka, a quien Oshima ya conocía debido a que ambos trabajaron en Phantasy Star. Naka se vio atraído rápidamente por la idea y el par se puso a trabajar, con este programador siendo influenciado por dos juegos. El primero era Ghouls and Ghosts, del cual había hecho un port para la Genesis. La forma en la que el jugador podía moverse a través de un escenario cambiante era algo que quería capturar pero a una mayor velocidad. Y el segundo juego fue ni más ni menos que el primer Super Mario Bros. Al respecto, Naka dijo lo siguiente: creo que Super Mario Bros. Es un gran juego, pero si uno lo juega todos los días, siempre tiene que empezar desde el nivel 1-1, ¿no? Cuando uno se vuelve bueno y memoriza los niveles, puede solamente mantener apretado el botón B y correr por el escenario, pero aún así lleva mucho tiempo. Con Sonic quería cortar ese tiempo si podía. Mi idea era que el jugador progrese lenta y cuidadosamente por los escenarios en sus primeras partidas mientras aprende las ubicaciones de los enemigos, pero que después de acostumbrarse a eso pueda realmente pasarse los niveles como un rayo. Esa es la base de la velocidad de Sonic y creíamos que este añadido ayudaría a diferenciarlo de Mario. Justamente, cuando hace meses analicé el primer Super Mario Bros. Destaqué lo acelerado que es el ritmo cuando uno sabe lo que hace y reacciona a tiempo aprovechando el momentum, la inercia adquirida al correr y saltar para no chocar contra nadie y llegar lo más rápido posible a la meta. La cita recién mostrada demuestra la influencia de Mario a la hora de crear a Sonic como algo que se proponía vencer a Mario en su propio juego.
Pero la cuestión es que Sonic, en cuanto a físicas y diseño de nivel, iba a llevar este enfoque del momentum mucho más allá. Tanto que hasta les confieso que cuando describí las cualidades del enfoque velocista o del momentum en Mario, lo hice en buena parte pensando en Sonic. Ojo, esto no quita que el primer Mario siga teniendo la mentalidad de poder ser completado cada vez más rápido si aprovechamos el momentum, pero realmente es Sonic quien hizo de él su punto distintivo. Más adelante compararemos, pero de momento sigamos con el desarrollo. Y es que a este se le sumó Hirokazu Yasuhara, quien hizo de diseñador de niveles y fue, de manera inesperada, parte importantísima del desarrollo. Resulta que inicialmente él iba a irse a Estados Unidos para formar un nuevo equipo en Sega de América, pero la guerra del Golfo atrasó su vuelo, así que con tiempo libre fue contactado por Naka y Ojima para trabajar en el diseño del juego. Inicialmente lo haría por 3 meses hasta que le toque subirse al avión, pero terminó quedándose hasta el final. Y es ahora cuando Sonic verdaderamente nace, ya que hasta entonces el juego iba a ser protagonizado por un conejo debido a que se buscaba representar el concepto de velocidad. Pero este chocaba con la mecánica de ataque que se iba a implementar, el conejo frenando para lanzar objetos con sus orejas. El constante correr y frenar interrumpía el ritmo del juego y no era divertido, por no decir que Naka insistía en que solo haya un botón de acción para que el título sea simple de entender. Por esto último se eligió que el ataque sea una voltereta que no solo se puede usar en el aire sino rodando en tierra firme, lo cual sentenció al conejo como protagonista en favor de un erizo, animal capaz de hacerse una bola con espinas que dañan al contacto. Naoto Ojima fue quien diseñó la estrella no solo del juego sino de Sega, y es que por entonces la empresa había anunciado una competencia interna para dar con una nueva mascota que reemplace a Alex Kidd y desafíe a Mario. En ella, Ojima se lució presentando a un Sonic que buscaba definir a Sega desde el concepto de lo cool tanto superficial como actitudinalmente, que luche por lo que creía sin recibir órdenes de nadie, y con una postura desafiante que refleje cómo Sega estaba desafiando a Nintendo en su propio juego. Con un hombre decidido tras pensar en la velocidad del sonido y azul como las letras de Sega, Sonic estuvo diseñado para cosas grandes desde el principio, por lo que conquistar el mercado americano además del japonés era una prioridad. Así es como su diseño fue influenciado por Mickey Mouse y el gato Félix. Su personalidad tomó inspiración de la actitud "tenlo listo ahora" de un político en ascenso como Bill Clinton, y la forma de sus zapatillas se parecía a las que usó Michael en su álbum Bad. Pero si bien Sonic fue electo ganador de la competencia, Sega de América tenía serias dudas sobre el éxito del personaje en Estados Unidos debido a la poca fama de los erizos y su apariencia demasiado japonesa según su percepción, por lo que fue rediseñado para el arte oficial de todas las cajas que salieron en este continente, decisión que no gustó para nada a los creadores originales, pero fue clave para el éxito del juego en la época. Sin embargo, a este le faltaba un antagonista, por lo que se decidió mirar los bocetos de quienes habían peleado por ser protagonistas, y ahí estaba un hombre bigotón que terminaría siendo el histórico rival del erizo, el Dr. Eggman. Su enemistad basada en un Sonic que debe detener al científico obsesionado con la tecnología hasta el punto de contaminar el mundo y robotizar animales cuadraba con el crecimiento de las discusiones sobre los impactos medioambientales en los 90s. Esa trama sustituyó a la antigua, que giraba en torno a un Sonic atravesando un mundo pesadillesco con enemigos totalmente diferentes. Y así como se añadió a Eggman, se eliminó tanto a la banda de la cual Sonic iba a ser el frontman como a su novia llamada Madonna, para evitar el cliché de la dama secuestrada y salvada por el héroe. Finalmente, un 23 de junio de 1991, Sonic the Hedgehog salió a la venta con un éxito sobresaliente tras un marketing que vivía comparándolo con Super Mario World, el cual llevó la guerra de consolas a otro nivel y dio inicio a los mejores años de Sega. Pero tras tanto tiempo, ¿cómo se sostiene este icónico título? ¿Por qué fue tan innovador para su época y cuánto valor tiene hoy? Ahora veremos. A simple vista, Sonic parece un plataformero atractivo por lo detallados que son sus fondos, lo excelente que es su música, lo coloridos que se ven sus exóticos niveles y la facilidad de entender su jugabilidad en sus aspectos más superficiales.
Sobre lo último, recordemos que ya se dijo que el juego es de un solo botón, para que salto y ataque sean uno mismo a diferencia de Mario, que necesitaba de otro botón para atacar con la Fire Flower por ejemplo, y cuya precisión requerida a la hora de saltar en enemigos no se halla presente en un Sonic. Justamente como los playtesters se lanzaban a toda velocidad gracias a esta comodidad, se implementaron los rings para que si tenemos al menos uno de ellos podamos seguir corriendo relativamente tranquilos. Si sumamos que hay momentos donde es casi seguro que pasemos un sector a grandes velocidades, ir del punto A al punto B en este título de por sí ya se siente entretenido, que es lo que todo plataformero desea lograr. Pero en el caso de Sonic, ir del punto A al punto B es un proceso que puede ser mucho más profundo de lo que parece a primera vista, porque el juego cuenta con unas físicas que de ser bien usadas van a sacarle mucho más jugo al diseño de nivel que si solo se lo afronta pensando en llegar a la meta o al jefe. Y entender esto es clave en el caso de un Sonic, porque la inmensa mayoría de sus juegos, arrancando por este, son cortos al estar pensados para ser rejugados constantemente. Si recuerdan la frase de Naka, la idea tras esta rejugabilidad era que del lento y cuidadoso gameplay del principio donde nos dañan enemigos o nos chocamos contra ciertos objetos, se pase a uno rápido y constante tras haber memorizado el nivel. No por nada al final de cada acto vemos que una de las variables que nos da puntos es el tiempo que nos tomó llegar a la meta. Mientras más rápido hayamos llegado, más puntos obtendremos, siendo 50.000 el máximo puntaje si es que completamos el acto en menos de 30 segundos. A mí el puntaje no me importa, pero es clave señalarlo para demostrar que es otro de los indicadores acerca de cómo el juego pretende ser jugado, porque de no ser así se corre el riesgo de asumir que la velocidad de Sonic es algo más bien decorativo que está presente para la actitud del personaje y no tanto en su jugabilidad, cuando en realidad esta sí permite volar por los niveles si uno es habilidoso. Hubo muchos casos donde en juegos de Sonic yo también pensaba que ciertos niveles eran muy lentos para lo que debería ser un juego vendido como rápido, y eso era porque no me había dado cuenta que la rapidez es un premio que obtenemos por jugar bien. Ahora, recordemos que hoy estamos analizando el primer título de la saga, y lamentablemente sí hay instancias donde este tiene un ritmo lento que, a diferencia de sus secuelas, es inevitable tanto para alguien novato como para alguien experimentado. ¿Pero qué es exactamente lo que diferencia estos dos? En este caso mi respuesta sería la manera de aprovechar el momentum y las físicas, así que, ¿por qué no nos metemos de lleno en ellas para entenderlas y lograr la mejor experiencia posible con Sonic 1? Porque quizá les parezca que con todo lo que estoy diciendo, ser experimentado implica ser un maestro total tras hacer un esfuerzo titánico, cuando solo se requiere práctica. Miren, al hablar del momentum me refiero a que dependiendo de la velocidad que lleve Sonic, este va a poder lograr o no ciertas cosas, por ejemplo, llegar a esta plataforma. En un caso no llega porque no tiene la velocidad suficiente, pero en el otro sí la tiene y por eso llega. Lo mismo ocurre cuando está ante una curva, dependiendo de su velocidad va a ser capaz de recorrerla en su totalidad o de quedarse en el camino. Todo esto es algo muy lógico y simple, ya estaba presente en Mario y en menor medida Mega Man, pero el motivo por el que el momentum sí es el eje en el que gira la jugabilidad de Sonic es por todas las físicas que sirven para manipularlo. Empecemos por aquellas que sirven para agilizar el recorrido. Varias veces cuando estamos ante una curva lo que vamos a hacer es subirla hasta el final y esperar a caer para seguir, pero hay casos donde podemos saltar para ahorrárnosla o, más interesante aún, saltar al principio de la misma para llegar al suelo mucho antes. Al principio va a costar porque vamos a saltar en el lugar incorrecto y Sonic puede salir disparado en la dirección contraria, pero rápidamente lo haremos con éxito para ganar varios segundos. También podemos aprovechar este salto en el punto justo de la curva para permitirle a Sonic volar por el nivel saltándose un montón de obstáculos o llegando a áreas antes inalcanzables gracias a la forma hábil en que aprovechamos las físicas. Luego tenemos los caminos en picada o descendentes, donde lo clave es saber que si Sonic los pasa rodando va a ir mucho más rápido que si va saltando o corriendo. De hecho, al saltar Sonic pierde velocidad respecto a cuando corre porque el aire lo resiste más, así que van a querer saltar solo cuando sea necesario o si están yendo muy rápido y quieren desacelerar a propósito.
Y en estos loops lo que más sirve no es recorrerlos normalmente, sino saltar cuando llegamos a la parte de arriba para que Sonic salga disparado con un impulso mucho mayor del que tendríamos cuando los pasamos solo manteniendo la flecha derecha. De repente, el juego ganó una complejidad que antes no tenía gracias a las diferentes formas de aprovechar las físicas. Y si estamos jugando a Sonic Forever como les recomendé antes, podemos desactivar dos elementos muy molestos que estaban presentes en la versión original de Sega Genesis. Estos son el Roll Jump Lock y las capas de velocidad en tierra y aire. El Roll Jump Lock consiste en que si Sonic salta mientras estaba rodando en el suelo, no pueda cambiar en el aire a la dirección opuesta, perdiendo muchísimo control aéreo porque lo máximo que puede hacer es desacelerar en el aire. O sea, si estamos rodando y saltamos hacia la derecha, Sonic en el aire no va a poder girar a la izquierda. Lo mismo aplica si el caso es al revés, lo cual es muy incómodo, especialmente para un plataformero donde, ya saben, necesitamos controlar con precisión nuestras maniobras en el aire. Las capas de velocidad son igual de malas porque invalidan buena parte de la diversión que viene cuando mantenemos el momentum aprovechando las físicas de las formas que dije antes. Para que vean, puse en Forever la misma configuración que en el juego original, donde Sonic es capaz de correr hasta una velocidad máxima por sí solo, pero cuando aprovecha su interacción con el ambiente para sobrepasar esa velocidad y lo estamos controlando, las capas que nombré antes tanto en la tierra como en el aire van a hacerlo volver a la velocidad predeterminada. Vean esta parte, Sonic está yendo en un camino descendente como el que mostré antes, pero no acelera como debería porque eso excedería el máximo de velocidad predeterminado. Si ahora rodamos en picada sí vamos a ganar velocidad, pero ese pequeño espacio en el aire hace que al llegar a la otra plataforma Sonic haya perdido todo el momentum que como jugadores ganamos meritoriamente. Y miren lo que grabé de casualidad en el juego original. Sonic no acelera casi nada pese a rebotar porque la capa lo frena de una forma horrible. Es el ejemplo más flagrante de cómo limita el ritmo. Estas son las únicas opciones de la versión original que desactivé porque como acaban de ver hacen al juego muchísimo peor. Y ya que nombramos la palabra peor, si hay algo que se le puede achacar a Sonic 1, seguramente por su condición de ser el primer juego, es su inconsistencia en cuanto a diseño de nivel. Porque es este último el que permite que todas las físicas explicadas previamente puedan brillar para que podamos mantener el momentum y completar las zonas de forma rápida y prolija. Por eso destaqué elementos como las curvas, loops y caminos en picada por cómo aprovechan las físicas para expandir nuestros márgenes de acción, pero también hay una buena parte de Sonic 1 que parece haberse olvidado de esas cosas y no tiene un diseño que dé mucho espacio a maneras frenéticas de pasar un acto. Y en un juego donde hay 3 actos por zona y no 2 como en el futuro, esto se siente más. También hay añadidos que uno realmente se pregunta cuánto aportan, pero en esta ocasión particular creo que la mejor manera de demostrar las inconsistencias de Sonic 1 es hacer un breve recorrido zona por zona para contrastar las que tienen un diseño de nivel con mecánicas que incluso ni siquiera nombré hasta ahora y hacen que el ritmo fluya mejor, de aquellas que más nos limitan o directamente le erran. Green Hill se volvió con total justicia la zona más famosa del juego, y es que tranquilamente podría ser la mejor. Casi todas las físicas que les nombré antes están bien aprovechadas por el diseño de nivel, pero a mí lo que más me llama la atención de ella es lo grande que es y las distintas opciones que ofrece para jugarla a lo largo de sus 3 actos. Por ejemplo, la primera vez todos nosotros llegamos a este loop y después a este tubo para salir volando bien alto. Es un espectáculo visual que sirvió para que el juego desde el arranque llame la atención, pero Green Hill es mucho más que eso, porque hay caminos diferentes según cuán conscientes seamos de las físicas. Algo que me sorprendió fue ver que a veces estas plantas verdes son una pista para decirnos que tenemos que saltar. Bien al principio aparece una para decirnos que vayamos a esta plataforma y evitemos un recorrido más lento, pero lo llamativo de verdad es que si en esta sección saltamos cuando ella aparece, Sonic puede llegar a una parte donde se va a encontrar otro tubo que lleva a un nuevo camino.
Por supuesto que podríamos usar esta plataforma en lugar de ese método, pero considero mucho más divertido aprovechar el momentum. Y cuando me metí en el modo contrarreloj o Time Attack de Forever, descubrí que tomando el primer tubo que aparece y esquivando la rampa que nos lleva al cielo como dije antes, fui de hecho capaz de llegar más rápido a la meta, y para eso fue necesario calcular de antemano caer encima de este cangrejo, así no era frenado por nada. Calcular cuándo saltar es otra manera de profundizar el gameplay, y está muy bien ilustrada en el acto 2. Normalmente podríamos correr hacia la derecha y caer por no prevenir esta plataforma oscilante. Después sí vamos a subirnos a ella, pero vamos a seguir perdiendo varios segundos y a desear saltearnos esta parte. Lo cual no hace falta porque efectivamente es posible hacerlo, siempre y cuando caigamos sobre este enemigo para después rebotar en la caja oculta en la palmera mientras mantenemos el botón de salto y ahorramos la molestia de esperar esa plataforma. Al poco tiempo hay una sección de plataformeo en pilares entre medio de espinas que es algo reminiscente del enfoque velocista contra el buscasecretos en Mario. Porque resulta que hay una caja de invencibilidad oculta en la palmera que va a ser más fácil la sección, pero implica hacerlo un poco más lento que si nos la jugamos a hacerla sin ella. Es una buena manera de incluir la fórmula alto riesgo, alta recompensa. Y el acto 3 es la mezcla perfecta de todo. Los trampolines nos llevan intuitivamente a la ruta más rápida, donde el ritmo se mantendrá mientras no caigamos, pero va a acelerar si encontramos las zapatillas de velocidad escondidas en la palmera que hacen a Sonic volar por el nivel ya en un sentido literal. Y todo mientras aprovechan los loops, las plantas que hacen de señal y los enemigos en los que saltar para llegar a Eggman en menos de 30 segundos. De las peleas contra él voy a hablar en una sección aparte, pero Green Hill como nivel es asombroso. Hace un año nunca hubiera sido capaz de pasarme sus 3 actos en menos de 30 segundos, pero tras explorar sus rutas y ver cómo saca provecho de las físicas de este juego, la admiro todavía más por todo lo que puedo hacer en ella como jugador. Marble Zone, en cambio, es una de esas zonas por las que digo que este juego es tan inconsistente. Todas las variables que tenía Green Hill se reducen drásticamente y es por eso que para varios Sonic 1 casi que termina en este momento. Yo siempre le tuve algo de cariño a Marble porque adoraba su música y el juego me es nostálgico, pero es un bajón enorme respecto a Green Hill, aunque de todas formas sí opino que tiene cosas bastante interesantes. Una de ellas son las partes al aire libre, porque tienen un camino curvo que hacen muy fácil que Sonic salte alto y avance más rápido, hasta incluso su plataformeo es bueno. Pero claro, el problema empieza bajo tierra, porque no hay forma de evitar varios segmentos que son lentos en serio. En contraposición a Green Hill hay una sola ruta para el nivel que es la que vas a seguir tanto en tu primera partida como en tu 30ª. Desde Sonic 2 la saga sería mucho más clara con las rutas y su filosofía, pero en Sonic 1 se ve que todavía estaban experimentando. El problema no es solo que no haya más rutas, sino que la única que hay nos obliga a esperar a que estos pilares se muevan para después empujar este cubo, por ejemplo. Ahora, también opino que Marble Zone tiene instantes donde sí da lugar para que el buen uso del momentum haga que podamos recorrer siempre el mismo camino, pero cada vez mejor. Por ejemplo, lo que muchos creerán que es otra sección de mover el bloque y esperar a que la lava nos levante, es en realidad una oportunidad para subirse a esta plataforma, saltar de ella y con el momentum plataformear sin necesidad de usar ese bloque. Esta opción aparece más de una vez incluso, pero también hay otro punto donde volvemos a estar obligados a mover el bloque y esperar de nuevo. Eso es inconsistencia. A veces es más rápido hacer damage boost en la lava antes de esperar a que los bloques caigan y nos hagan el camino, pero no es un método muy consistente. Plataformear rápido en estos pinchos que estuvimos esperando puede agilizar un poco el proceso y pasar intacto por estas cadenas si requiere algo de habilidad. Como ven, esta zona no es de hallar el camino correcto, sino de perfeccionar el único recorrido. Otros momentos interesantes son el uso de la invencibilidad y las trampas de velocidad para quien solo está pensando en avanzar a la derecha. Estas se ven en los resortes que nos van a hacer retroceder, pero es Sonic 2 quien de nuevo profundizaría en esta idea. En fin, no la considero una zona mala de verdad y hasta les diría que la disfruto, pero en general sí está algo floja de papeles. Springyard tiene algo que a Marble Zone le falta, una opción para evadir sus horribles secciones lentas.
Si Sonic encuentra sus zapatillas, puede dar la impresión de que rompió el juego porque va a ser capaz de usar las curvas para llegar al techo del nivel y salirse de la pantalla. Pero pese a su rara apariencia, esto me gusta mucho porque de verdad lo siento una recompensa para quien encontró una caja imposible de ver a primera vista. De hecho, desde ese punto es fácil mantenerse fuera de esa sección de los cuadrados que se mueven tan lento hasta que nos reencontramos con ellos. Pero si encontramos este interruptor, descubrimos un atajo donde los esquivamos de nuevo. Springyard es otra zona que me sorprendió para bien al explorarla, porque es fácil ser dañado por los enemigos y perder mucho tiempo rebotando, pero ahí está la magia, en pasarla limpio y rápido. Y como es la zona con más curvas y caminos en descenso de todo el juego, la velocidad es fácil de ganar. Miren cómo arranca el acto 3. No me digan que eso no es genial. Lástima que les siga la única parte donde, en mi experiencia, sí es obligatorio esperar a todas estas plataformas, pero al menos la utilidad de las cajas vuelve a aparecer. Es una zona con similitudes a Green Hill, solo que con un par de momentos que podrían ser prescindibles, pero que en su mayoría termina sintiéndose satisfactoria gracias a un ritmo bien logrado. Bueno, si hay una zona mala con ganas, no en este juego, sino como pocas en la historia de Sonic, esa es Labyrinth. No me hago el raro, casi todo el mundo opina lo mismo, y eso no solo es porque al ser un nivel de agua todo es más lento y está el riesgo de ahogarnos, sino porque casi que el jugador se la pasa en piloto automático por lo poco que tiene para hacer. Es una peor versión de una zona que no era muy buena como Marble, porque ahí sí habían instantes donde el único camino existente podía acelerarse, pero Labyrinth es una experiencia prácticamente monótona. No hay forma de ganar velocidad y todo se va a seguir saltando en los interruptores necesarios para llegar a la siguiente sección del nivel. En el medio, lo máximo que podemos hacer es saltar a otra plataforma para no estar esperando todo el tiempo, pero nada más. Labyrinth es una zona que básicamente te pide ir del punto A al punto B sin perder. No hay nada para aprovechar las físicas tan particulares del juego que nos haga sentir que perfeccionamos el nivel. Y hablando de perder, no es muy difícil hacerlo en Labyrinth, porque los obstáculos y enemigos están en ubicaciones molestas. Hasta las burbujas que nos dan aire te pueden dejar vulnerable. Yo casi nunca me ahogué porque al tener más o menos memorizado el nivel sé cuánto me falta para salir del agua y cuándo necesito agarrar una burbuja, lo cual imagino que era uno de los objetivos de los desarrolladores, así que bien, supongo. Lo mejor de Labyrinth es cuando aparecen las cajas de invencibilidad, así tenemos la calma de que nada de las cosas molestas del nivel van a hacernos perder, así que en esta ocasión eso es un halago hasta cierto punto. Por no decir que estoy obligado a adelantarme un poco sobre lo que opino del jefe, porque su pelea es malísima por la idea de persecución a Eggman mientras esquivamos todos estos peligros mientras el agua sube. Evidentemente es el punto bajo del juego, y esto me queda más claro ahora tras haber conocido bien las zonas y compararlas. Starlight es la zona más querida después de Green Hill, y es fácil entender por qué. Primero, viene justo después de Labyrinth, así que eso la termina enalteciendo. Y segundo, porque tiene un ambiente muy chill, además de muchos loops y momentos rápidos que recuerdan a la espectacularidad de Green Hill. Pero analizada a profundidad, ¿qué me parece? La verdad que efectivamente es un buen nivel, quizá el segundo más consistente, pero también me hubiera gustado que ofrezca un poquito más. Aunque al mismo tiempo, la simpleza de descubrir el que es casi que su único truco para explotarlo es su gracia. Y tampoco quiero simplificar tanto a la zona, porque en los 3 actos hay diversas rutas, pero siempre hay una curva capaz de mandar a Sonic fuera de la pantalla y hacer que lleguemos a la meta en tiempos extremadamente cortos, siempre y cuando nos hayamos mantenido en esas secciones. Una vez descubierto esto, el nivel más o menos se juega solo, siempre y cuando en esas curvas tengamos cuidado con estos ventiladores molestos que arruinan el momentum, pero de resto no va a hacer falta mucho plataformeo o reaccionar muy rápido para llegar al final. Salvo en el acto 3, porque ahí sí se requiere algo más de ingenio al usar esta curva como un atajo para llegar a esta parte, en donde no hace falta siempre quedarse esperando para ser catapultado. Tampoco es necesario esperar a que esta plataforma baje porque ignorándola el trayecto hacia la meta va a ser más rápido.
Sí hay un uso muy bueno de estas cajas de rings para rebotar con impulso en ellas y así llegar a la meta casi que sin haberle visto la cara a Sonic porque se la pasó fuera de la pantalla, pero nada más que no hayamos comentado. Es una buena zona realmente, solo que me hubiera gustado que haya ido un poco más allá. Scrap Brain es la última y quizá más infravalorada zona del juego. Lo que más le destaco es lo bien que sus mecánicas se entienden cómo deben ser para permitirle al jugador que las domina mantener un ritmo veloz, además de cómo le impulsa a buscar las mejores rutas. No es obligatorio pasar por estas molestas secciones donde vamos a esperar una eternidad mientras hayamos tomado otros caminos. Tampoco es necesario esperar en estas plataformas cuando Sonic es capaz de saltar por sobre varias, pero eso no significa que hay que ir como locos porque vamos a necesitar de otras plataformas que aparecen y desaparecen. Lo que a primera vista son obstáculos muy grandes y molestos pueden ser esquivados no solo con saltos, sino sabiendo el sentido en el que va la cinta, porque puede acelerar a Sonic o frenarlo. Cuando aprendamos cómo funcionan todas estas cosas, va a ser muy satisfactorio ver cómo nuestro gameplay típico de Scrap Brain pasó de uno tan trabado a uno tan fluido. Incluso se dieron el lujo de añadir estas bolas en las que si Sonic rueda va a ganar velocidad y sirven mucho para hacernos llegar a cierta zona más rápido, pero no hay que abusar de su velocidad porque si no se vuelven incontrolables. Como zona final hace un gran trabajo presentando un nivel difícil lleno de tedio y obstáculos, pero que no se olvida del fundamento básico del juego, que era la chance de evitarlos si uno aprende a controlar sus físicas y adaptarlas a las mecánicas de cada zona. Tanto que es una lástima que hayan decidido que Eggman haga caer a Sonic a lo que es el cuarto acto de Labyrinth. Es como si supieran que esa era la peor zona del juego y entonces te manden ahí a propósito, porque todos sus problemas aún persisten. Sin embargo, bien al principio podemos adelantarnos a esta plataforma y caer por este espacio, para saltearnos una enorme parte del acto y llegar al jefe final en más o menos 30 segundos. Así que Scrap Brain es mejor siendo Labyrinth Zone que la propia Labyrinth Zone, pero en teoría la última zona es la de la batalla final, lo cual desata la pregunta, ¿son buenos los jefes en este juego? Ahora veremos. Sonic 1 sentó las bases para el resto de los jefes en varios juegos, que consta de pelear contra un Eggman que usa diferentes creaciones. El concepto está bueno, pero la ejecución lamentablemente se queda atrás porque las batallas son muy fáciles por dos motivos: el tiempo que Eggman se deja vulnerable y lo fácil que es explotar el damage boost, o sea, atacar cuando estamos titilando siendo invencibles tras ser golpeados. Al jefe de Labyrinth lo nombré antes porque es la única excepción gracias a esa persecución tan molesta. Pero de resto, las peleas las afronta en piloto automático porque no escapan de las dos situaciones que nombré. Incluso el jefe final es fácil cuando descubrimos su patrón. Literalmente es complicado que estas bolas de energía nos dañen o que estos pilares nos aplasten. Solo hay que moverse un poco y esperar a que Eggman se asome para golpearlo y listo. Una pena que no hayan podido trasladar aunque sea un poco del gameplay basado en el momentum a ellas. Por supuesto que eso era muy difícil y más en un primer juego, pero hubiera sido una gran idea. Ahora, como la gran mayoría de los jefes son fáciles y cortos, no llegan a molestarme realmente, son más bien insignificantes para la experiencia, así que diría que no suman ni restan puntos, como también le pasó a Mario y Donkey Kong en algunos momentos. Y hablando de cosas insignificantes, tenemos a las fases especiales y sus Chaos Emeralds. Al ser optativas son más inofensivas todavía, y para lo único que sirven es para que al final del juego Eggman no esté riéndose sino enojado y para que Sonic reviva la flora de Green Hill. Y las fases especiales son tan tranquilas y raras que hasta les tengo algo de aprecio, sumado a la nostalgia, claramente. Pero la verdad es que son una especie de minijuego algo confuso al que accedemos saltando al ring gigante tras la meta que aparece si tenemos al menos 50 rings. De niño la primera vez leí que unos círculos decían Goal y entonces me tiré a ellos pensando que por ser la meta eran el objetivo, solo para salir de la fase especial sin nada. Y es que tenemos que ir avanzando por esta fase rotativa hasta encontrar a la esmeralda contenida. Hay que ir tocando las cosas que la rodean hasta eliminarlas y así llegar a ella. Es un proceso algo complicado porque podemos tocar estos botones R que rotan la pantalla en cierto sentido, además de rebotar varias veces, y las fases se vuelven cada vez más laberínticas.
pero fundamentalmente tienen un gameplay algo incómodo y diferente al resto del juego. Son optativas y su completitud no termina aportando nada, así que realmente depende del jugador cuánta importancia darle. Decida lo que decida, no va a ganar ni perder mucho. Pero ahora pasemos a hablar de lo que sí fue un legado excelente que Sonic 1 le dejó al futuro de la saga: la música. Prácticamente todo juego de Sonic tiene una música genial, y en este primer título Masato Nakamura fue quien sentó las bases. Nakamura, quien también compuso para Sonic 2, no era un empleado de Sega sino un miembro de una banda japonesa llamada Dreams Come True, y solo le dieron arte conceptual e indicaciones al momento de componer. Él mismo dijo: quería que Sonic termine sonando cinemático, quería melodías que el jugador tararee mientras estaba jugando, música dramática para cuando las escenas sean intensas, climática para cuando aparezcan los jefes y juntarlo todo con un tema alegre para los créditos finales. Creo que un gran impacto del juego viene desde el primer segundo de cada zona, porque aparece su respectivo nombre y ahí comienza a escucharse su música. A diferencia de Mario, donde los niveles se llamaban 1-1 o cualquier otra combinación de números, los de Sonic tenían nombre y música propia, lo que le daba mucho más carácter y facilitaba que el jugador los recuerde más. Y la música en sí es increíble también. La de Green Hill es un clásico por toda la felicidad y ganas de correr que evoca, bien acorde al nivel. La de Marble Zone está muy infravalorada porque es genial cómo va intercambiando entre tonos graves y agudos para dar con melodías preciosas. Labyrinth y Springer tienen unos temas bastante chill, y eso que el de la segunda parte puede parecer molesto al principio, pero lo termino sintiendo alegre y evocador de un salón de juegos. Y ojo con Scrap Brain, porque como número de la última zona tiene una aura algo épica mientras sigue sonando robótica, por así decirlo, ya que estamos en la fortaleza de Eggman. ¿Y qué me queda decir de la que quizás sea mi favorita? La música de Starlight, hermosa por lo feliz y calmante que suena, exactamente lo que necesitábamos después de un nivel como Labyrinth, lo cual con todos los loops y velocidad de una zona como Starlight termina sintiéndose como un recreo. Por último, hasta siento aprecio por los efectos de sonido, el tema de los jefes y el del final del juego, porque realmente terminan generando las sensaciones que el gran Nakamura se propuso evocar. Cuando digo que Sonic 1 Forever es un decompilado, me refiero a que es un port para PC del Sonic 1 que se puede encontrar en la Play Store. Aunque no parezca, esta última versión es un remake del juego original, pero con mejor apariencia, framerate, correcciones de bugs, logros, modo contrarreloj y más personajes jugables. Tristemente no remueve el roll jump lock, pero sí las capas que nombré que estaban presentes en la versión original, y es gratis con opción de pagar para no ver anuncios. Pero Sonic 1 Forever hace todo eso y más, gratis y sin anuncios de por medio. Por ejemplo, expande los logros y le añade un modo contrarreloj o time attack mucho mejor por tener un botón de reinicio instantáneo. Si algo de lo que les conté sobre manipular las físicas y el momentum les interesó, ir al modo time attack para practicar la zona o acto que ustedes quieran puede servirles muchísimo. De hecho, eso es lo que yo hice para conocer mejor al juego. Veía por qué ruta o mediante cuál acción que aproveche las físicas podía llegar más rápido a la meta, y así es como fui mejorando con el título. Por eso decía que esto era solo cuestión de práctica, no de ser un dios ni nada parecido. Comparar un long play mío de Sonic 1 antes y después de la experiencia ganada en el Time Attack es muy satisfactorio porque demuestra el crecimiento que tuve con el juego, y estoy seguro que ustedes también pueden lograrlo. Otra cosa interesante de Sonic Forever es que te permite usar aún más habilidades y personajes de juegos futuros. Estos últimos son Tails, Knuckles y Amy. Y las habilidades son el Spin Dash, el Peel Out, el Drop Dash, el Insta Shield, los escudos elementales y Super Sonic. No voy a explicar nada sobre el resto de personajes o las habilidades porque planeo hacerlo para los juegos en los que sí debutaron, pero sepan que ofrecen una experiencia de Sonic 1 muy diferente al original. Y hasta me animaría a decir que es mejor en general, porque todavía no exploté muchas de las ventajas que ofrecen, pero con lo poco que vi parecen muy prometedoras. Miren cómo usando a Tails nos ahorramos una buena parte de las molestias en Marble y Labyrinth Zone, o de cómo Amy es mucho más capaz que Sonic de agilizar el recorrido como habíamos dicho. Sonic con el escudo de fuego puede correr por la lava sin esperar a que caigan estos bloques también, por no decir cómo es que el Spin Dash y el Peel Out afectan cómo podemos encarar las curvas.
Si no les interesa tener todo esto activado, entonces pueden elegir que sí mantener activado y que no. Esa es la gran ventaja, la chance de elegir jugar como quieren. Incluso se pueden poner mods de todo tipo que pueden ajustar algo muy ligero o cambiar el juego casi por completo. Ahora, quizás sepan sobre la colección oficial de los juegos clásicos de Sonic llamada Sonic Origins. Yo nunca la jugué y dudo que alguna vez lo haga, pero sé que hubo mucha gente que se quejó por algunos problemas visuales, bugs y cosas en Sonic 3 y Knuckles que no eran exactamente iguales al juego original, al que le tuvieron que cambiar la música por problemas legales. Hay muchos videos en YouTube al respecto. Sigue siendo una versión muy superior a la original de Genesis, pero hay mejores. Según tengo entendido, para Sonic 1, 2 y CD lo único que Origins hizo es portear las versiones de la Play Store y añadirles el Drop Dash además de algún que otro modo de juego nuevo, mientras que los de compilados hechos por fans de esos mismos juegos hicieron mucho más a la hora de portear esas mismas versiones. Y reitero que estos de compilados son gratis, Origins no lo es, y encima tiene una versión plus que se tiene que pagar aparte y cuyo principal atractivo es tener a Amy como personaje jugable, algo que en el de compilado que hoy les mostré se puede hacer gratis desde el inicio. Por supuesto que a algunos de ustedes les resultará más fácil comprar Origins que el proceso de instalarse los de compilados siguiendo un instructivo porque no son familiares con ese tipo de cosas. De hecho yo tampoco lo soy tanto, pero para arreglar algunos problemas de Origins hace falta poner mods, así que van a estar cayendo en la misma situación de la molestia de tener que maniobrar antes de solo jugar y ya. Y para eso tienen ante sus manos este de compilado gratis, por lo que creo que hay un ganador claro. Fue una experiencia divertida revisitar Sonic 1 con la intención de analizarlo más a fondo que nunca. El juego ciertamente fue revolucionario para su época por lo que Sonic es como personaje desde entonces, pero también por lo único que es su gameplay. A mí Sonic 1 siempre me gustó y además le tengo una nostalgia grande porque la primera vez que me lo completé fue a los 10 años en la versión emulada que Sonic Generations tenía de él. Estaba muy feliz de tener otro juego de la saga como desbloqueable y completarlo justo cuando ya tenía que irme al colegio para llegar puntual se sintió legendario. Fue en parte lo que me impulsó a comprarme una Genesis, así también tenía sus otros juegos para esa consola, como mostré al principio, pero también le sigo conservando respeto y cariño porque me resulta divertido aún después de sentarme a analizarlo profundamente explorando bien sus zonas. Por supuesto que está lejos de ser perfecto y hay varias cosas que no me gustan o podrían haberse hecho mejor, pero como primer juego está más que bien. Incluso fuera de esa perspectiva piadosa, me sigue pareciendo un título sólido que voy a seguir revisitando. Pese a que la saga tenga juegos mucho mejores, es genial saber que todavía puedo pasar un buen rato con el que lo empezó todo. Haberme divertido con él me da esperanzas para cuando siga analizando la franquicia, pero por lo pronto eso fue todo por hoy. Les agradezco muchísimo por haber visto el video y nos vamos a estar viendo la próxima. Chau chau.